El curso se ha programado varias semanas, como les decía. Probablemente las dos primeras semanas sean repaso básicamente de lo que conocemos del tema, y luego vamos a entrar ya a lo más medular, que sería el diseño de aquellos elementos estructurales que tienen algún tipo de compromiso sísmico, ¿no? El plan, como se mencionaba, vamos a ver esta sesión, lo que es la flexión, cortante y adherencia. Luego veremos el diseño de losas de escaleras. Creo que esto lo vamos a hacer después de haber visto un poco lo que corresponde al diseño de columnas. Después de columnas nos pasaremos a escaleras. Luego entraremos a lo que les decía es el plato fuerte, es el diseño sismorresistente, el diseño de cimentaciones superficiales, y creo que ahí acabaría todo. Lo que es cimentaciones superficiales, vamos a tratar de incluir lo que serían cimentaciones profundas, al menos una sesión para tener una idea de cómo se hace el diseño de este tipo de cimentaciones, en el entendido que, bueno, dada la naturaleza del suelo que ustedes tienen acá, requieren el uso de este tipo de cimentaciones profundas. Les decía que la intención de esta sesión es recordar lo que conocemos. Tal vez sea aburrido el asunto porque es recordar, y a veces eso de recordar o repasar lo que ya se hizo como que va a cansar, ¿no? Pero bueno, es, digamos, prudente a fin de que todos vayamos casi al mismo ritmo. Vamos a requerir mucha participación por parte de ustedes. Esto es, de preferencia deberían tener una laptop o mínimo una calculadora y algún papel o cuaderno donde puedan llevar las anotaciones. Gran parte del trabajo es que ustedes participen en eso, ¿no? Al fin y al cabo, mediante esa participación probablemente, si es que Dios quiere, vayan aprendiendo algo nuevo. Vamos a iniciar con estos temas que digamos, nos permiten ir entendiendo algunas cosas sobre el tema en particular. Creo, sin no engañarme, que el requerimiento del diseño estructural con cualquier material debe partir siempre del conocimiento de los supuestos bajo los cuales se hace ese diseño. Si uno no conoce sus supuestos, esas limitaciones, probablemente no desarrolle un diseño lo suficientemente adecuado, ¿no? Entonces, todo lo que es la mecánica del concreto armado, es decir, el estudio, la descripción del comportamiento de los elementos de concreto armado bajo la acción de las fuerzas, se va a enfocar o suscribir o considerando, mejor dicho, estos 5 puntos. Son los 5 supuestos fundamentales. Eso no está, les vamos a alcanzar luego esta información en un CD probablemente, ¿no? Hay información voluminosa que ya más tardito les voy a mostrar, ¿no? Está bien, entonces ahí impreso lo que a mi entender era por ahora lo más necesario. Bien, entonces estos son los 5 supuestos en los que se basa el estudio del concreto armado. El primero creo que es muy conocido, esto es que debe existir equilibrio entre las fuerzas internas y las fuerzas externas. A veces ese equilibrio se plantea considerando la estructura sin deformar. A eso se llama un análisis de primer orden, y luego en algunas ocasiones el equilibrio se plantea
considerando ya la deformación del elemento. A eso se llama un análisis de segundo orden. Entonces, bien. Luego, la adherencia perfecta entre el concreto y el acero. Esto permite aceptar que la deformación de aquella fibra de concreto que esté a la misma elevación o en la misma ubicación del acero van a sufrir la misma deformación. La hipótesis de Bernoulli, que las secciones permanecen planas antes y después de cargadas, después de empezar a aplicar las cargas. Esto se considera que es válido desde cargas muy pequeñitas, inclusive hasta cargas que digamos, conducen a la falla del elemento estructural. Este supuesto tiene algunas limitaciones, sobre todo en aquellos elementos que son muy largos, o mejor dicho, lomudos. La resistencia a la tracción del concreto es despreciable, igual a cero, y luego que los esfuerzos dependen, los esfuerzos en la sección transversal dependen de la deformación unitaria de la misma manera que el diagrama de esfuerzo de deformación unitaria del material. Aquí se han ido colocando algunas imágenes que de algún modo ayudan a reconocer esos 5 supuestos fundamentales. En el caso de esta columna, que está sometida a una carga con una pequeña excentricidad, se está tomando una porción de la columna, la porción superior. Aquí mostramos el diagrama de formaciones unitarias. La cara de la derecha está comprimida, ¿no? Y la cara de la izquierda está en tracción. El diagrama de formaciones unitarias, la hipótesis de Bernoulli, o Navier a veces se llama también, ¿no? La sección antes de aplicar la carga, la sección después de aplicar la carga, las deformaciones en la fibra extrema comprimida, la deformación del acero en compresión, la deformación del acero más traccionado. Al existir deformación tiene que existir también esfuerzo. Al existir esos esfuerzos luego se pueden calcular las resultantes de esos esfuerzos, y luego aquí tenemos las fuerzas internas que bajo el planteamiento del equilibrio de fuerzas verticales y del equilibrio de momentos podemos calcular cuánto vale P sub n y M sub n, que son respectivamente la carga y el momento que conducen a la falla al elemento estructural, ¿no? La adherencia entre el concreto y el acero depende de la unión química, la tensión mecánica, el entrelazamiento de las rugosidades naturales de la barra y el concreto, y el apoyo de los resaltes de la barra sobre el concreto que está alrededor de la misma. La figurita luego la vamos a revisar al detalle cuando entremos al punto este de adherencia. Bueno, la hipótesis de Bernoulli. Esto es muy importante que se maneje para que luego podamos entender el diagrama momento-curvatura, se pueda entender cuál es el mecanismo bajo el cual los elementos de concreto armado van a ir disipando energía durante los diferentes ciclos de carga. Bueno, aquí la idea es una barra, esta barra se ha cuadriculado, ¿no? Hay unas líneas horizontales que son paralelas a la barra, y hay unas líneas transversales al eje longitudinal que van formando unos. La traducción de esto está también disponible en la internet, pero digamos tiene un costo muy elevado por ahora. Miren, aquí este documento tiene una organización que simplifica el diseño de los elementos de concreto armado. En cada componente de la construcción va a encontrar algunas reglas con respecto al
dimensionamiento y al diseño propiamente dicho. Por ejemplo, aquí tienen los sistemas de piso. Aquí viene un dimensionamiento preliminar para el sistema de piso, por ejemplo, ¿no? Aquí van a encontrar datos muy simples que se pueden usar para hacer el dimensionamiento muy, pero muy efectivo de estos elementos estructurales, ¿no? Igual tienen para vigas, columnas. Bien, entonces probablemente cada quien tenga en su interior alguna regla en particular sobre el dimensionamiento de los elementos estructurales. En la última publicación de la norma técnica S060 ha habido un cambio significativo, sobre todo en el dimensionamiento de las losas aligeradas. Si recordamos, muchas veces hemos trabajado con el L entre 25, ¿no? El espesor de la losa, la mayor separación entre apoyos entre 25. Ahora, como es de conocimiento, el espesor de la losa depende de la continuidad de la losa, ¿no? Si están simplemente apoyados con ambos extremos, o un extremo continuo, ambos extremos continuos, o en polarismo. Esto ha generado que, digamos, tengamos losas de mayores espesores, ¿no? Que es lo que comúnmente manejamos. Algunas recomendaciones que trajo el ingeniero Roberto Morales para el dimensionamiento de columnas, en función de la ubicación y de la capacidad de formación de la columna. Se iban estableciendo aquí la identificación de la columna C1, C2, C3, C4 y las áreas tributarias. Se requiere la estimación de una carga, pero digamos son criterios, ¿cierto? En el documento que acabo de mencionar hace rato, las columnas se dimensionan de una manera muy, pero muy simple. Entonces, por ejemplo, se dice: se ubica la columna interior, la columna de extremo y la columna de esquina. Nada más. Entonces, la menor dimensión de una columna interior debería ser la altura libre del primer entrepiso entre 10. Es decir, si tenemos 3 metros, estaríamos hablando de alrededor de 30 centímetros. Las columnas de extremo, simplecitas así nada más, es la altura entre 9. La menor dimensión de la columna sería la altura entre 9. Y las columnas de esquina, la altura entre 8. Es decir, nos evitamos todo esto de acá y probablemente los valores que vamos a obtener sean muy, pero muy conservadores. Estos procedimientos de dimensionamiento son aplicables a estructuras básicamente aporticadas. En nuestro medio, dada la situación que tenemos, siempre se va a recurrir a un sistema dual o a un sistema base de nodos. En esos casos, el dimensionamiento de las vigas, de las columnas, ya escapan de estas reglas que probablemente conocemos. Bien, en los programas de diseño estructural hay una serie de rutinas que permiten hacer el dimensionamiento de los elementos estructurales, pero tomando como, digamos, principio el aspecto de la resistencia, más no el concepto de la rigidez. Entonces, salvo que usted maneje un programa en especial donde además de considerar la resistencia frente a cargas verticales, también considere el efecto del cálculo de la rigidez lateral frente a las fuerzas horizontales. No hay programas de esa naturaleza, ¿no es cierto? Entonces, el dimensionamiento generalmente lo hacen esos programas considerando carga vertical y la carga lateral desde el punto de vista de la resistencia, más no de la rigidez.
Entonces el dimensionamiento, por lo tanto, es uno puede ingresar a un programa, le da las dimensiones tentativas, luego el programa nos ayuda a escoger las dimensiones, luego una vez escogidas las dimensiones por resistencia, pasamos a verificar el control de los desplazamientos laterales, es decir, verificamos que la estructura tenga suficiente rigidez lateral. La suficiente rigidez lateral es aceptar que la deriva de entrepiso esté dentro de un valor tolerable que de acuerdo a nuestra norma es de 7 milésimos, ¿cierto? Bien. Entonces miren, lo que básicamente la idea de esta diapositiva es, aquí no hay restricción en cuanto a cómo se va a hacer el dimensionamiento, se puede hacer de manera manual, con la ayuda del programa, y cualquier regla es válida. ¿Ven? Luego ya en el proceso del diseño se van a ir descartando o aceptando las dimensiones que hemos considerado. Bien. Las propiedades mecánicas del concreto y luego vamos a ver las propiedades mecánicas del acero. Las propiedades mecánicas del concreto, primero se va a ver sin confinar y luego vamos a ver la influencia del confinamiento del concreto, ¿no? Bueno, las características mecánicas se obtienen de un ensayo de compresión axial. Creo que ya la descripción de ese ensayo está de más. En ese ensayo lo que hacemos es medir la deformación unitaria y el esfuerzo para cada incremento de carga y luego podemos obtener la curva esfuerzo-deformación. En esta curva esfuerzo-deformación vamos a obtener la resistencia característica del concreto, que es el mayor esfuerzo que desarrolla, en este caso sería el de acá. El F'C sería el de acá y el F' sería el de acá. También podemos definir bajo qué nivel de deformación unitaria se inicia el proceso del aplastamiento del concreto. Un valor que es muy importante es aceptar que la pendiente de este diagrama esfuerzo-deformación representa la rigidez axial del material, y esa rigidez axial nosotros generalmente lo medimos mediante el módulo de elasticidad. Entonces la rigidez axial por acá es grande y luego por acá la rigidez axial es 0. Si la rigidez axial es 0, entre comillas, el material pierde capacidad de soportar incremento de carga, ¿no? Y a partir de ese punto de acá la rigidez axial es decreciente, ¿no? Lo que da, digamos, vía a aceptar que ya va perdiendo capacidad de carga. Generalmente casi todos los concretos desarrollan su resistencia a la compresión para una deformación unitaria de 2 milésimas y casi todos fallan cuando tienen deformaciones unitarias de 3 milésimas. Esas 3 milésimas son las que se aceptan en el diseño de todos los elementos de concreto. La forma de este diagrama es muy dependiente de la velocidad con la que se aplica la carga. Y esto va a llevar probablemente a ciertas incongruencias para avanzar con esto. No sé si por acá tenemos el gráfico. En el módulo de elasticidad del concreto, que insisto mide la rigidez axial del material, la resistencia a la deformación, se puede medir con cualquiera de estas dos ecuaciones. Esta de acá es la que generalmente se usa en la práctica, el 15.000 raíz de F'. Bien. Lo que tenemos aquí es el mismo concreto ensayado para diferentes niveles o tasas de aplicación de la carga, con qué velocidad se va aplicando la carga, si es a tasa lenta, o sea, velocidad pequeña, y si es a una tasa de aplicación muy violenta, una carga muy repentina. Eso
Ojalá se logre entender, porque tiene que ver con un artículo que ha incluido el ACI a partir de 2005 hacia adelante. Es decir, ¿con qué rigidez debemos trabajar para efectuar el análisis estructural? ¿Qué rigidez? Miren, si ustedes se dan cuenta, en la curva de color verde, la velocidad con la que se aplica la carga es pequeña, luego se va incrementando la velocidad, y la curva que está de color lila, la velocidad es más grande. ¿Qué pasa con la rigidez del concreto? En la parte inicial, aquí la rigidez es pequeñita, el módulo de elasticidad de la pendiente, el diagrama de esfuerzo de formación. En la parte lineal o elástico lineal, aquí la pendiente va creciendo y aquí también va creciendo. Es decir, si la velocidad con la que se aplica la carga es grande, lo que vamos a generar es un incremento en la rigidez del material. Es decir, un incremento en el módulo de elasticidad. Cargas lentas o sostenidas en el tiempo son aplicadas por las cargas de gravedad, ¿no? Y cargas violentas son aquellas que son introducidas durante un evento. Sí. Entonces, entre comillas, durante un sismo, porque la velocidad de la aplicación de la carga es violenta, lo que se pasa es que se presenta un incremento de la rigidez axial del material. ¿Y eso qué significa? Miren, si ustedes recuerdan el periodo fundamental de una estructura representada como un sistema de plataforma, aquí probablemente sea de 0.90 segundos, ¿no? Bien, entonces les decía que como concepto principal es que la rigidez del concreto va a depender mucho de cómo se aplica la carga, si la carga es lenta, la carga es rápida. Bien. ¿En qué parámetro influye la rigidez del concreto? En la rigidez lateral, aquí está, ¿no es cierto? Pues la rigidez lateral de la estructura es muy dependiente de la rigidez axial del material, del módulo de elasticidad, ¿no? En el caso, por ejemplo, de un sistema a base de columnas y bajo ciertas restricciones, la rigidez lateral es 12 veces I entre H al U. ¿Se acuerdan? Bien, entonces, la rigidez lateral depende, entre otras variables, del módulo de elasticidad. Generalmente nosotros trabajamos con la curva de en medio. Aquí esto no está a escala, por si acaso, ¿no? Con la curva de en medio, que es una carga aplicada en el laboratorio, y con eso obtenemos un concreto 210. Con esa curva, haciendo el cálculo, aquí vamos a obtener un valor de K. La rigidez aquí es algo. Y con esta curva de acá vamos a obtener otra rigidez lateral. Notarán que a menor rigidez lateral, mayor será el periodo. Y que a mayor rigidez lateral, menor será el periodo. ¿Eso qué significa en términos del cálculo de la fuerza sísmica? Que si nosotros calculamos la fuerza sísmica con un módulo de elasticidad pequeño,
la respuesta de la estructura, el periodo crece y la aceleración va a ser pequeña. ¿Bien? En cambio, si calculamos la fuerza sísmica con un módulo de elasticidad grande, el periodo disminuye y al disminuir el periodo, la aceleración en la estructura se incrementa. No sé si vamos entendiendo la idea del punto este. Es decir, que literalmente estaríamos cometiendo un error en el cálculo, ¿no? Si consideramos el módulo de elasticidad que nos da el reglamento, estamos subestimando la fuerza inercial. No sé si se dan cuenta. Es decir, estamos obteniendo menor fuerza inercial. Si consideramos el módulo de elasticidad, el real, el que está en la curva lila, simplemente la fuerza inercial va a ser mayor. Bien, entonces, esto de acá ha sido estudiado en algún comité especial del ACI, y teniendo en cuenta esto, que una mala aproximación del módulo de elasticidad puede conducir a una mala estimación de las fuerzas inerciales, es que a partir del 2005 hacia adelante, en el capítulo 8, se ha incluido dos rigideces para efectos de hacer el cálculo en los edificios de concreto armado. Una asociada para cargas de gravedad y otra asociada para cargas laterales. ¿Estamos? Entonces le recomiendo darle una lectura al capítulo 8 y 9 del ACI para ver la diferencia entre estas dos rigideces. No sé si he logrado trasladar convenientemente el asunto, pero la idea es que cuando uno subestima la rigidez del material, también está conduciendo a una subestimación de la fuerza inercial. Miren, bueno, yo tengo la posibilidad de estar continuamente leyendo, pues, o sea, y a veces esta lectura vamos aprendiendo un montón de cosas. Una de ellas es la siguiente. Los estudiosos dicen que la respuesta del edificio es muy dependiente del módulo de elasticidad, muy dependiente de este valor. Es decir, dicen el F'C como que no es de mucha importancia, ¿no? Que el material en concreto debería más, digamos, caracterizarse en función del módulo de elasticidad que el F'C. Esto es. La tendencia, no sé si de aquí a 5 o 10 años, pero la tendencia es que ya en los certificados de la calidad del concreto no se dé el F'C, sino el módulo de elasticidad, porque es la variable más importante, según las investigaciones que están haciendo, ¿no? O sea, el mundo es tan cambiante que bien, esto también tiene que lograr incluirse en los programas de diseño estructural, sobre todo cuando se hace un análisis dinámico, donde esta aceleración es muy dependiente del periodo que estamos considerando, ¿no? Entonces, en algunos programas hay opciones que dicen, cuando tú haces un análisis dinámico, ¿no?, modal, entonces puedes incrementar la rigidez del concreto en un 43%. Digamos por 1,43, y el programa ya incluye eso, y entre comillas estaría tratando de estimar la fuerza real. Existen programas con esas características en la actualidad. Bien, creo que la intención era esa, reconocer esta variable que es importantísima. También lo de la rigidez del concreto, no se olviden, la pendiente esta representa la rigidez axial del material, ¿no? Bien, miren, la dispersión que puede tener el módulo de elasticidad es importantísima, del 30 al 40%, ¿no? Una dispersión altísima. Y aquí tal vez ya un poquito mejor dicho, como ven, dice el cálculo de los periodos de los edificios basados en el módulo de elasticidad que
funciona la norma, conducirá a valores de coeficientes de cortante basal, o sea, fuerzas sísmicas, menores que los correspondientes a los valores de C correctos. Por lo tanto, se subestiman las fuerzas utilizadas para el diseño de la el módulo de elasticidad que nos da la norma, 15.000 raíz de F', bueno, es un valor que viene trabajándose desde no sé cuántos años, ya tendrá pues como unos 30 o un poquito más, ¿no? 15.000 raíz de F'. Y en las primeras etapas del ACI, básicamente, que es nuestra referencia, esto se estimó un valor conservador, básicamente para calcular las deflexiones verticales, ¿no? Es decir, si yo quiero calcular la flecha, el asentamiento de la viga, este valor de acá me da un valor recontra conservador. Entonces estos valores básicamente reflejan eso, ¿no? Que son buenos valores para verificar las deformaciones verticales, básicamente. Pero cuando uno quiere estimar la fuerza lateral, como que este valor ya no es bueno. Aquí esto lo vamos a ir viendo cuando entremos a la parte sísmica, pero conforme ya vamos calentando motores. Es el comportamiento del concreto bajo cargas repetitivas, como podría ser el caso de un sismo. Entonces, en el primer ciclo, en el segundo y así sucesivamente, la idea es que en cada ciclo el concreto va perdiendo resistencia y también va perdiendo rigidez. La resistencia viene a ser, se mide, digamos, con el punto más alto del diagrama de esfuerzo de formación, el F', ¿no? Y la rigidez se podría medir en cada ciclo si es que trazamos una línea desde O hasta el punto más alto del diagrama de esfuerzo de formación. Entonces, esto de acá representaría, entre comillas, la rigidez axial del material. Entonces, en cada ciclo de carga se va presentando un deterioro tanto de la resistencia como de la rigidez, pero ya es en cada ciclo de carga. Bien, se puede obtener aquí un envolvente. Ese envolvente nos da una idea de cómo es el comportamiento del concreto bajo diferentes ciclos de carga. El área por debajo de este diagrama, ¿se acuerdan qué representa? El área por debajo de esta curva, ¿qué representa? ¿Qué representa? ¿Se acuerdan? ¿Ah? La energía de formación, que generalmente le llamamos tena, la tenacidad, ¿no es cierto? Es una propiedad importantísima, ¿no es cierto? Que mide la cantidad de energía que absorbe el material antes de fallar. ¿Ya? Eso aquí también, el área, aquí podríamos decir que en cada ciclo de carga la cantidad de energía que se va almacenando va disminuyendo. Bueno, el método que nosotros hablábamos de la resistencia admisible, ¿no? Por esfuerzos admisibles, y el método por resistencia. Bien, el método que ya ha quedado como parte de nuestros reglamentos es el de resistencia. Y en este método, a fin de garantizar la seguridad de la estructura y del elemento estructural, se establece un factor de seguridad. Ese factor de seguridad se asocia tanto al cálculo de la resistencia de diseño como al cálculo de la resistencia requerida. La desigualdad esta, que generalmente se expresa en términos de estas dos variables o dos términos, ¿no? La resistencia de diseño y la resistencia requerida. Miren, es aquella que se calcula considerando
que la resistencia de los materiales es menor que aquella especificada en los planos. También tiene en cuenta otras particularidades, por ejemplo, el modo de falla, si la falla es dúctil o si la falla es frágil. Tome en cuenta otras particularidades, por ejemplo, la importancia del elemento estructural dentro de la construcción. En estas combinaciones de carga, los números que anteceden a las letras representan los factores de carga, y las letras ahí están bien definidas, de modo tal que esto es carga muerta, carga viva, y esto es la carga de sismo, ¿no? Esto también se define de manera estadística. Cada una de estas combinaciones sucede en diferentes instantes, no se presentan al mismo momento. Digamos, se tiene en cuenta en su definición la probabilidad de ocurrencia simultánea de los máximos efectos de estas cargas. Recuerden el eje longitudinal del elemento estructural, por ejemplo en el caso de las vigas, esto es tan obvio que lo indico básicamente para orientar el asunto, ¿no? Si el diagrama queda por debajo, significa que la cara traccionada es la cara inferior, ¿se acuerdan? Y si el diagrama queda por encima, la cara traccionada es la cara superior, ¿no? La región de momento positivo, la región de momento negativo. Y lo mismo pasa con las columnas. El problema es en las columnas, ¿no? Entonces el eje longitudinal de la columna, si el diagrama queda a la izquierda, significa que la cara traccionada es la cara de la izquierda, ¿no? Y aquí queda hacia la derecha, la cara traccionada es la derecha. Esto es para hacer notar que los sentidos tienen que ver mucho con definir cuál es la cara comprimida rectangular. Todos los puntos que están en ese anillo rectangular forman una sección. La sección antes de aplicar la carga y luego la sección después de aplicar la carga, ¿no? La hipótesis de Bernoulli dice que esa sección debe permanecer plana bajo diferentes niveles de carga, y en concreto armado decimos inclusive hasta el momento de la falla, ¿no? Entonces vamos a tener una primera etapa, la sección antes de aplicar la carga y la sección después de aplicar la carga. Esta es la deformación en la fibra extrema comprimida, vamos a llamarle C, y esta es la deformación en el acero o en el concreto, que está a la misma altura del acero. Entonces, la sección antes de aplicar la carga estuvo vertical, ese anillo rectangular que comentaba. Luego de aplicar la carga, la sección lo que hace es girar, ¿no? Bien, y lo que interesa es esta rotación, que si todo esto es el peralte efectivo, bueno, por cuestiones de diferencia de segmentos, podemos calcular, si aceptamos que sea la profundidad del eje neutro, podemos calcular esta rotación. Esta rotación podría ser como la deformación en la fibra extrema comprimida versus C, ¿sí? La tangente, ¿se acuerdan? Porque la rotación es pequeñita. O también podría ser esta deformación versus D menos C, ¿no? Se incrementa la carga. Al incrementarse la carga, probablemente se presente la fisura. Se presenta esta primera fisura, que es chiquitita, ya tenemos sección agrietada. La sección en este caso sigue rotando. El eje neutro, como mencionábamos en la mañana, se desplaza hacia hacia la cara comprimida, se desplaza hacia la cara comprimida. La deformación del acero o la deformación del concreto que está a la altura del acero se sigue incrementando,
y la rotación de la sección también sigue incrementándose. Vamos a dejarlo acotado, ¿no? Bien. No sé si vamos entendiendo la idea que para cargas pequeñas la rotación es lo que está con color rojo, y cuando se incrementa la carga la rotación se sigue incrementando. Bien. Y seguimos así, para cada incremento de carga vamos a generar un incremento en la rotación, ¿no? Con un incremento en la deformación de la fibra extrema comprimida y con un incremento de la formación del acero en tensión. Pero eso no se puede, digamos, limitar hasta el infinito, ¿no? La falla se va a presentar cuando la deformación en la fibra extrema comprimida es de 3 milésimas, que corresponde a la deformación que puede aceptar o resistir el concreto sin combinar, ¿no? Entonces en ese instante se presenta la falla. Para cada incremento de carga nosotros podemos cuantificar esta rotación y también podemos cuantificar el momento que lo genere o que lo genera, ¿no? De modo tal que luego puedo dibujar aquí un diagrama que se llama el diagrama momento-curvatura. La rotación acá y el momento que genera dicha rotación en el eje vertical. La forma de este diagrama del momento-curvatura que voy a dibujar depende de muchas variables. Una de ellas es la cantidad de acero que se coloca en la cara traccionada. Ese diagrama, miren, lo voy a dibujar de manera muy simplificada por ahora, pero tiene esta forma más o menos. Aquí hay un pequeño salto y queda así. Aquí tenemos el momento que da inicio a la afluencia del acero en tensión. Será aquel momento o aquella carga que genera un momento, y ese momento genera que el acero en tensión justo está en. A esta rotación de acá se le llama la rotación que da inicio a la fluencia, ¿no? La rotación que da inicio a la fluencia. Pero en ese instante aún la sección no falla. Se sigue incrementando el momento, la sección sigue rotando, hasta que probablemente aquí desarrollamos el momento resistente, y con ese momento resistente aquí tenemos la rotación. Entonces se supone que con esta rotación la deformación en la fibra extrema comprimida es de 3 milésimas, y que con esa rotación se estima el momento resistente. Esta gráfica, que está así un poco media feita, que ya luego lo vamos a ver con mayor detenimiento, les decía, tiene, o me permite describir varias etapas. Aquí como que hay una etapa elástica, hasta acá está sin agrietar, luego aquí se agrieta, y aquí ya entra en la parte inelástica. Como la diferencia entre MN y MY es tan pequeñita, entonces muchos optan por decir que este diagrama momento-curvatura es bilineal, es decir, nuevamente viene el concepto de decir que tiene un comportamiento elastoplástico, ¿no? Elastoplástico equivalente. En ese comportamiento elastoplástico equivalente, por acá la rotación que da inicio a la afluencia, y por acá la rotación en la que se presenta la falla de la sección. Les decía en la mañana que estas curvas hay que interpretarlas, ¿no? O sea, no les digo, pero la idea es tratar de interpretar y sacar el mayor provecho desde el punto de vista de la ingeniería. Primero nivel. Esto más o menos representaría la resistencia a la sección, el momento resistente, ¿no? Que la sección va a fallar cuando, digamos, el material, todo comienza a incursionar en la parte inelástica, ¿no? Si fallase aquí, diríamos que es un material frágil, pero falla para deformaciones mayores
a las correspondientes al límite elástico, ¿no? Entonces tiene una falla dúctil, ¿no? La falla dúctil tiene una característica: una vez incursionada en la etapa inelástica, la sección no pierde resistencia, mantiene su momento resistente. Lo que va a perder es una cosa muy elemental que podemos ver acá. La pendiente de este diagrama, la pendiente, representa qué pasaría si dividimos MY entre phi y. Lo que estamos calculando es la rigidez flexional, el valor de E y. Entonces, la pendiente en este diagrama representa la rigidez flexional. Hay dos conceptos que siempre trato de diferenciar, que es resistencia y rigidez. La resistencia está asociada con la capacidad de soportar carga, mientras que la rigidez es la resistencia a la deformación. Hay rigidez del material, hay rigidez del elemento estructural. Por ejemplo, la rigidez axial del material se ve mediante el módulo de elasticidad. La rigidez de una barra en tracción, ¿se acuerdan? Sale con el PL entre A, sería EA entre L, pero esa es la rigidez del miembro estructural, esta es la rigidez del material. En este caso representa la rigidez flexionante, es decir, la resistencia a la deformación. En este caso, la resistencia a ¿qué? La resistencia a la rotación. ¿Sí? Bien. Entonces, aquí en la parte, digamos, elástica, la pendiente es grande, por lo tanto hay buena oposición a la rotación, ¿no? Pero en esta etapa, ¿qué pasa con la pendiente? Es cero. Entonces, aquí si la pendiente es cero, nuevamente acuérdense de la ley de Hooke. Al no existir rigidez, simplemente esa sección ya no puede capturar mayor momento o no puede resistir incremento de momento, ¿vale? O no puede resistir incremento de carga. Bien, entonces la utilidad es lo siguiente, que el material o la sección interviene en la etapa inelástica, pierde rigidez, pero no pierde resistencia. Entonces, una vez que llega la sección a este punto de acá, bien, no va a tener oposición a la rotación, no hay resistencia a la rotación. Cualquier incremento de carga que se le aplique a la viga a partir de ese instante, simplemente va a generar en esa sección una rotación, ¿no? Y simplemente esa sección ya deja de tener capacidad de resistir incremento de carga. Cualquier incremento de carga tendría que trasladarse hacia otras secciones. Eso tiene que ver con el efecto de la redistribución de esfuerzo. ¿Saben? Entonces, la sección en cuestión, una vez que llega acá, pierde rigidez, su resistencia a rotación es cero, esa sección se transforma en una articulación plástica y con incapacidad de soportar incremento de carga. No pierde resistencia, porque pierde rigidez, y al perder rigidez pierde la capacidad de soportar incremento de carga. Cualquier incremento de carga se tiene que trasladar hacia otra sección o hacia otra. Bien, entonces eso sería la utilidad, pero hay una medida que permite definir cuál es la capacidad de rotación de una sección o cuál es el nivel de ductilidad de una sección, en este caso el momento. El área por debajo del diagrama representa la cantidad de energía que la sección almacena antes de la falla, la cantidad de energía almacenada en la etapa elástica, y todo esto de acá vendría a ser la cantidad de energía almacenada en la etapa total, tanto elástica como inelástica. Para definir la ductilidad, por lo general lo que se hace es dividir la cantidad de energía total almacenada versus la cantidad de energía almacenada en la etapa elástica. Como eso es casi una relación lineal, muchos han llegado al acuerdo de decir, es como si al final dividiésemos
la rotación en la que se presenta la falla en la sección versus la rotación que da inicio a la nublencia. Bien, una viga debidamente confinada, o sea, con buena cantidad de estribos, tiene más o menos una ductilidad que va de 6 o de 4 a 6 más o menos. ¿Qué significa esa ductilidad? Una ductilidad de 4 significa que la falla se va a presentar cuando la sección rote 4 veces la rotación que da inicio a la nublencia del acero en tensión. Esa es su capacidad, más de eso no le podemos pedir. La ductilidad de una columna, de un elemento flexo comprimido, es muy dependiente de la carga axial. Pero más o menos la ductilidad está entre 2 y 4. 2 y 4. No pasa más en el caso de una columna, ¿no? Cuando sucede un sismo, el sismo va a demandar cierta capacidad de rotación, tanto en vigas como en columnas. Considerando que luego vamos a ver es una ductilidad global de la estructura del orden de 4, que es con lo que generalmente se diseña, la demanda de rotación en las vigas está entre 4 y 6. Una ductilidad global de 4 en la estructura demanda una capacidad de rotación de las columnas del orden de 100. Y la columna solo tiene de 2 a 4. Eso todavía, como les digo, está por madurar. Probablemente cuando les muestre a más detalle esto, vamos a ir mejorando el entendimiento, ¿no? Por ahora, la ductilidad es la posibilidad que la sección, el elemento de concreto armado, puede incursionar en la etapa inelástica, perdiendo rigidez, pero no perdiendo resistencia. Su resistencia se mantiene, ¿no? Que hay una medida para medir o para cuantificar esa ductilidad, que es la razón entre la rotación última versus la rotación que da inicio a la nublencia. ¿Cuánto es más o menos esa razón en vigas? De 4 a 6. Es lo máximo que le podemos dar de ductilidad a un elemento de concreto armado. Más no se puede, ¿no? Salvo que se tomen medidas excepcionales, como por ejemplo el encamisado de la sección con fibra de carbono. Con eso lo que hacemos es incrementar esta ductilidad tal vez un poquito a 8 a 10 como máximo. No se olviden que cuando les digan que la ductilidad es de 4, significa que la rotación en la que se presenta la falla será 4 veces la rotación que da inicio a la nublencia. Y que durante un sismo, el sismo va a solicitar, va a pedir, va a demandar. Demanda que la sección más débil, ¿se acuerdan ese factor de seguridad que conversábamos en la mañana? Esa sección más débil tenga una ductilidad del orden de 4 a 6. Hay algunos que dicen que inclusive la demanda puede ser de 8 a 15, una demanda de rotación excesiva, ¿no? Si ojalá logren, digamos, cuantificar esto, es decir, sentirlo, ¿no? Oye, mira, que si la rotación que da inicio a la fluencia es pequeñita y va a fallar con 4, algo debe tener por ahí, ¿no? La idea es apropiarse de este número para poder luego usarlo con la debida soltura.